Bien, vamos a continuar con el tema de potencia en régimen sinoidal estable. Habíamos visto la parte de potencia instantánea y la potencia promedio. Luego vimos el valor eficaz o RMS. Después pasamos a ver a la superposición. Posteriormente vimos la potencia compleja, y dentro de la potencia compleja vimos varios subtemas como la potencia aparente, la potencia promedio, la potencia reactiva, el factor de potencia y la conservación de potencia. Después vimos la máxima transferencia de potencia y hoy día vamos a ver la corrección del factor de potencia. Bien, vamos a ver la teoría básica. Para esto vamos a ver el siguiente circuito, ¿no? Donde tenemos una reactancia inductiva en serie con una resistencia, ¿no? Que es una carga fija, Z-load, lo estamos nombrando, carga fija. Esto de acá no va a variar. Por aquí está pasando una corriente y en la carga fija tenemos este triángulo de potencia. La potencia media, que la desarrolla la resistencia, la potencia reactiva, que lo desarrolla el elemento reactivo, ¿no? Y un factor de potencia dado. En este caso, el factor de potencia será menor que 1, ¿no? Factor de potencia coseno de teta 1. Teta 1 vendría a ser este ángulo de aquí. Bien. Si nosotros queremos, por ejemplo, hallar la potencia media en la carga, ¿no? En la carga, toda esta carga, lo único que posee potencia media o desarrolla potencia media es la resistencia. Entonces podemos colocar, por ejemplo, la corriente, el fasor de la corriente sería igual a Bs sobre R más Jx. Entonces, la potencia media en R sería, de acuerdo a nuestras fórmulas que nosotros hemos desarrollado de potencia compleja, por ejemplo, podríamos usar esta, ¿no? S igual a 1 medio por impedancia por el módulo de la corriente al cuadrado, el módulo del fasor de la corriente al cuadrado, donde Z es todo esto, ¿no? Reemplazándolo acá, vamos a tener esta expresión de aquí. Como queremos potencia media, nos quedamos con esta parte de aquí, la parte real de la potencia compleja. Entonces, tendremos que potencia sería igual a 1 medio, ¿no? De R por R, esta R de acá, por el módulo del fasor de esta corriente al cuadrado, ¿no? Ahora, si esto lo vemos desde el punto de vista de la potencia instantánea, supongamos esto así, tiempo, potencia instantánea, vamos a tener lo siguiente: la potencia media, que está dada por esto, no varía en el tiempo, entonces va a ser una constante. Ahora, la potencia instantánea en ZL, en esta carga, va a ser esto, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Observen que aquí yo he colocado, o yo he dibujado, mejor dicho, esto acá lo ponemos potencia instantánea en ZL, no, en Z-load, en esta de acá. Observen que aquí yo he colocado que esto es que un pedazo de la comba negativa de la potencia instantánea está por debajo del eje del tiempo, es decir, esta parte de aquí es negativa. Hay que recordar que el sentido o el significado de esto de acá era que es la potencia que fluye a la red o hacia la red. ¿Por qué? Debido a que nosotros tenemos un elemento reactivo, el elemento reactivo va a almacenar la energía que le está mandando la fuente de tensión, en este caso. Lo va a almacenar y en otro momento lo va a liberar. Lo va a liberar y lo libera a la resistencia
y lo libera a la fuente, ¿no? En cambio, la resistencia va a disipar, va a absorber y va a disipar como calor la energía que le están mandando. Entonces, la energía que manda el BS a toda esta carga, este elemento la absorbe, la retiene por un momento, por un tiempo, y después la libera hacia la resistencia y hacia la fuente. Entonces, esa potencia, esa energía, que lo estamos viendo como potencia, fluye, ¿no?, en un momento dado a la resistencia y a BS, ¿no? ¿En qué momento? Aquí, en este periodo de tiempo de aquí. Fluye hacia la red, a R y BS. Bien, esto de acá era lo que habíamos visto nosotros a lo largo de todo este estudio de la potencia compleja, de la potencia en régimen senoidal estable, ¿no?, para circuitos RLC. Bien, ahora surge lo siguiente. Entonces tenemos a partir del circuito con Z load fijo, el objetivo ahora es vamos a plantearnos un objetivo. El objetivo ahora es, tal como dice el título, corregir el factor de potencia a otro factor de potencia requerido, ya que en los problemas que vamos a ver, ¿no?, a continuación, normalmente nos van a dar un factor de potencia al cual tenemos que alcanzar. Nos dan un circuito para alcanzar un factor de potencia requerido, ¿no? Y corregir el factor de potencia a otro requerido sin variar la potencia media en la carga. Bien, ¿cómo podemos entonces de aquí en esta carga fija que tiene un factor de potencia, cómo podemos corregirlo, ¿no? En este caso, mejorarlo. Se trata de mejorar ese factor de potencia. ¿Qué se entendería por una mejora, una corrección para mejora del factor de potencia? ¿No? Que el factor de potencia cada vez se acerque más a 1. ¿Y eso qué significa? Que el ángulo sea menor, ¿no? De lo que es así, ahora el ángulo sea, por ejemplo, así, sea menor. Entonces su aporte reactivo, ¿no?, esta parte reactiva de la potencia compleja total, va a ser menor. Y no se requiere, porque eso es lo que se está pidiendo, no se requiere o no se varía la potencia media en la carga, es decir, va a continuar siendo esto, esta longitud de aquí, o esa magnitud, ¿no?, de ahí. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto, ¿no? Esto se logra colocando una impedancia en paralelo con Z load. Entonces va a ser algo así. Acá tenemos nuestro circuito, acá R, acá JX, por acá viene una corriente y le vamos a agregar una impedancia aquí en paralelo.
Agregándole una impedancia en paralelo, lo primero que vamos a lograr es que la potencia no varíe la potencia media en la carga. ¿Debido a qué? Por ejemplo, como yo estoy poniendo esta Z en paralelo a la impedancia de carga, vamos a poner Z load nuevamente. Aquí tendré la misma tensión. Por lo tanto, esta corriente de acá será Bs entre R más Jx. Entonces, la potencia media en R será lo mismo de aquí. Dado que estamos trabajando con la misma corriente, este circuito es sin agregar esta impedancia en paralelo, ¿no? Observen que aquí la corriente es Bs sobre R más Jx, ¿no? La corriente que pasa por la carga. La corriente que está pasando por la carga, dado que esta impedancia de acá está en paralelo, será Bs sobre esto mismo. Nos da esta corriente de aquí. Entonces la potencia, usando esta relación de aquí, sería 1 medio por R por el módulo del fasor de la corriente al cuadrado. ¿Qué corriente? Esta de acá. Y esta corriente es la misma que aquí, que para esta situación de aquí. Por lo tanto, colocando esta impedancia en paralelo, me estoy asegurando lo que aquí se me pide, ¿no? Que no se varíe la potencia media en la carga, ¿no? Ahorita nos estamos dando cuenta de eso. No se está variando la potencia media en la carga al colocar esta impedancia en paralelo. Ahora, ¿qué requisitos adicionales debe cumplir Z? En Z, ¿no? Que primero, que no demande o que no absorba o demande potencia media adicional de la fuente. A ver, este elemento no tiene que demandar o absorber potencia media de acá de la fuente. Los únicos elementos que no demandan potencia media o que no desarrollan, por así decirlo, o disipan o absorben o suministran potencia media son los inductores o los capacitores, ¿no? Su potencia media es 0, potencia media, potencia real o potencia promedio es igual a 0. Entonces, Z puede ser o un capacitor o un inductor, porque potencia media es igual a 0. Bien, hasta ahí ya sé que esto va a tener que ser un capacitor o un inductor. Y ahora, el requisito principal era corregir el factor de potencia a otro factor de potencia requerido, entendemos nuevamente por corregir, lo entendemos como mejorar el factor de potencia, que se haga más cercano a 1. Como ya dije, el ángulo se reduce, ¿no? El ángulo se reduce y coseno de un ángulo pequeño cada vez va tendiendo más a 1, ¿no? Que se reduzca el ángulo significa que la parte reactiva de la potencia va a ser menor. Entonces, con eso en mente, otro requisito adicional de Z es que reduzca
el aporte reactivo de ZLOAD a la potencia compleja. Pero que la potencia media se mantenga igual. Claro, acá hemos dicho como primera observación que se corrige el factor de potencia sin variar la potencia media en la carga. Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar todos estos requisitos que se nos están pidiendo? Grafiquemos este triángulo de potencia para esta situación. Grafiquemos también el triángulo de potencia para esta carga, ¿no? Y sumemos las potencias complejas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos graficar circuito sin Z en paralelo. Pongamos esto así: parte real, parte imaginaria. Acá está la parte de la potencia real, acá está su parte reactiva de la potencia real, de la potencia compleja. Aquí está el ángulo θ1 y aquí está la potencia aparente. Bien, a esto le llamamos potencia aparente 1. Ahora, el dibujo este mismo dibujo del triángulo de potencia del elemento reactivo será el siguiente. De este elemento reactivo, que ya lo hemos identificado que podrá ser un capacitor o un inductor, ¿no? Un capacitor o un inductor, si nosotros lo colocamos aquí en este triángulo, por ejemplo así, esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que nosotros habíamos desarrollado o en la parte teórica desarrollada, habíamos visto de que la parte reactiva puede ser, por ejemplo, o va a estar, si fuese el triángulo de potencia, la parte reactiva va a estar en el eje imaginario. Si fuese triángulo, de impedancia, la parte reactiva va a estar en el eje imaginario. Reactivo positivo se trata de una inductancia. Reactivo negativo se trata de una capacitancia. Si nos trasladamos al triángulo de potencia, la parte reactiva del triángulo la parte reactiva de la potencia va a estar dada en el eje imaginario. Q positivo será un elemento inductivo. Q negativo será un elemento capacitivo, similar a lo que se ve en el triángulo de impedancia. Entonces, si por condición estamos diciendo que queremos corregir o mejorar el factor de potencia, y tal como hemos visto, mejorar el factor de potencia significa hacer este ángulo más pequeño, para que coseno de un ángulo pequeño cada vez más se aproxime a 1, entonces necesitamos algo que reduzca la parte reactiva. Justamente lo que habíamos puesto acá: reduzca el aporte reactivo de ZLOAD a la potencia compleja, a la potencia compleja, ¿no?
a toda esta potencia de acá, ¿no? Toda esta potencia compleja de acá. Entonces, o una de dos, o tenemos un más Q, que sería para un elemento inductivo, o tenemos un menos Q para un elemento capacitivo. Si tenemos un más Q, sumado con este más Q, esto va a crecer y el ángulo se tornará mayor, que eso es justamente lo que no queremos. Si tuviésemos un menos Q, ¿no?, a la hora de sumarlo con este más Q de aquí, esto de acá le ponemos Q sub 1. Un menos Q, si lo sumamos con más Q1, la resultante o la componente resultante de la potencia reactiva va a ser menor que este Q1. Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, un menos Q, a la hora que calculemos la potencia compleja total de todo esto de aquí, potencia compleja total sería potencia compleja en la carga más potencia compleja en el elemento reactivo. Ese load sería P más Q1 JQ1 más potencia compleja en el elemento reactivo menos Q. Entonces este es Q1. Acá sería más menos JQ1. Hay que observar que este negativo de acá va a ser más pequeño el aporte reactivo de toda la potencia compleja, ¿no?, de todo esto de acá. Entonces, con menos Q es que nosotros vamos a lograr, ¿no?, que esto se reduzca. Entonces sumamos este aporte de aquí y tendremos lo siguiente. Acá estaría la parte real, la parte imaginaria. Esto lo corremos hacia acá. Seguimos teniendo, ojo, seguimos teniendo la misma potencia. Todo esto es Q1. Sí, todo esto es Q1. Acá está la potencia aparente S1, ¿no? Aquí está teta 1. Y debido a que nosotros estamos sumando como aquí JQ1 menos JQ, perdón, este es JQ, este no es JQ1, este es JQ, perdón, la disculpa del caso. Entonces el aporte reactivo disminuye. Tendremos esto de aquí. La resultante sería esto de aquí. Acá sería teta 2 y acá sería, hasta acá sería Q1 menos Q. Q1 menos Q, esta parte de acá. Y esto de acá hasta aquí sería la reducción, ¿no?, la reducción de Q1 debido a la inclusión de un elemento reactivo, ¿no? Por lo tanto, hemos logrado el objetivo de, agregándole un elemento reactivo en paralelo a la impedancia de carga, ¿no?, no hemos variado la potencia media. Y también aquí nos piden que se reduzca el aporte reactivo. Ya. Todo esto se redujo mediante la inclusión de un capacitor en paralelo. Ahora tenemos un ángulo más pequeño, por lo tanto, coseno de un ángulo más pequeño tiende más a 1 y con eso logramos la corrección, mejora del factor de potencia. Bien, esa es la idea entonces. Colocamos aquí por lo tanto
Z deberá ser un capacitor, debido a lo que ya habíamos visto, menos Q, ¿no? Menos Q, según el triángulo de potencia, ¿no? Se trata de un circuito capacitivo, ¿no? O de una carga capacitiva. Un capacitor deberá ser un capacitor, ¿no? Listo, entonces el circuito quedará de la siguiente forma. Bs, aquí estará el capacitor, le pondremos menos xc. Aquí está aquí está el jx, ¿no? Y aquí está el r. No hay que olvidar que esto corresponde Z carga y esto está fijo. Bien, por lo tanto con un capacitor en paralelo a Z-load se corrige el factor de potencia a otro requerido, ¿no? A otro que se requiera. Ahora, es importante anotar que el factor de potencia corregido es de todo esto de aquí. Todo esto de aquí presenta un factor de potencia corregido. Todo esto de aquí. Bien. Ahora, entendido así de esta forma, de manera conceptual, vamos ahora a las ecuaciones, ¿no? Vamos a intentar o vamos a llegar a qué es igual el capacitor de aquí. Sí, ahora podemos, por ejemplo, ¿qué otra cosa más? Podemos, esto de acá, este triángulo, todos estos dos triángulos los voy a traer por acá para poder trabajarlos. Y pondremos así. Acá está Q1, acá está S1, acá está teta 1, aquí está P, supongamos aquí este va a ser teta 2, y aquí esto de aquí, tal como lo habíamos mencionado, esto va a ser Q1 menos Q, que lo vamos a poner desde ahora como Q2. Y tal como lo habíamos conversado también arriba, esto de acá, no hay que olvidarnos que esto es la potencia aparente 2. Esto de acá desde ahora lo vamos a llamar como, a ver, lo llamamos como Q sub C, le vamos a poner Q sub C.
Y hay que observar que todo esto de acá, de aquí hasta acá, es la reducción de Q1, ¿no? Este Q sub C viene a ser la reducción de Q1 debido a la inclusión de un elemento reactivo en paralelo con Z-LOAD. Ya, acá podría generarse algún tipo de confusión, Q sub C, X sub C. Acá le vamos a poner X cap, ya, XC cap. Listo, para que no se genere confusión. Bien, entonces a partir de acá comenzamos con nuestras relaciones. Por ejemplo, tangente, vamos a empezar, tangente de teta 1 sería Q1, cateto opuesto entre cateto adyacente, Q1 sobre P. A esto le llamamos ecuación 1. Ahora, tangente de teta 2, tangente de teta 2 sería cateto opuesto Q sub 2 sobre cateto adyacente P, Q sub 2 sobre P, ecuación 2. Ahora, el factor de potencia requerido, ¿no?, viene de este teta sub 2 porque depende de este menos Q depende de este menos Q, y este menos Q depende también del capacitor que le estamos agregando acá. O sea, el capacitor que le agreguemos aquí va a lograr un factor de potencia que se requiera, que se pida, ¿no? Entonces el factor de potencia requerido depende de este teta 2, y en este caso sería coseno de teta 2. Entonces teta 2 sería igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia, le vamos a poner requerido, rec, ecuación 3. Y lo otro que tenemos también es del mismo triángulo, Q sub C sería igual a todo esto que es Q1 menos Q2. Q sub 1 menos Q sub 2. A esto le llamamos ecuación 4. ¿No? Q sub C ya sabemos qué cosa es. Bien, entonces podemos reemplazar, por ejemplo, 3 en 2. Y tendremos tangente de teta 2, tangente de... vamos a corregir acá. Teta 2, que es el coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Esto es igual a Q2 sobre P. A esta ecuación le llamamos 5. Y vamos a despejar Q1 y Q2. De 1 y 2 respectivamente. Perdón, de 1 y de 5, perdón, sí, de 1 y de 5 respectivamente, y reemplazar resultados
en 4. Acá borrando aquí. 5. Lo reemplazamos aquí en 4. Entonces, a ver, como de 1 tendremos que aquí despejamos Q1, sería P veces tangente de teta 1, y de acá de 5 Q2 sería P veces tangente del coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Ya, entonces esto lo reemplazamos aquí en 4. Nos quedaría Q sub C es igual a Q sub 1. Vamos a factorizar P. P tendríamos que es tangente de teta 1 menos tangente del coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Esto es así, sí, y esto cierra. A esto le vamos a llamar ecuación 5, 6. Bien, vamos con otra hoja. Esto lo ponemos por aquí. Vamos a continuar acá. Vamos a usar nuevamente una de nuestras relaciones de la potencia compleja, esta de aquí. La primera que vamos a usar es esta de aquí. D esto sería de S es igual a un medio, como habíamos visto, R y al cuadrado, ¿no? Nuevamente de aquí, donde Rx viene de esta impedancia que hemos dado, una impedancia general, y esta impedancia está acá, ¿no? Simplemente hemos abierto, ¿no? Hemos abierto la impedancia y hemos obtenido esto. Ahora, de aquí no hay que olvidar que esta es la potencia media y esto de acá es la potencia reactiva. Ahora, a esto potencia reactiva, ¿no? Es esto, y de 6 tenemos que potencia reactiva es esto. Esta Q sub C, que como ya lo habíamos visto, Q sub C es la reducción de Q1 debido a la inclusión de este capacitor en paralelo con esta carga fija. Entonces, de acá podemos hacer, entonces este Q de aquí lo vamos a hacer igual a este. Un medio de X al cuadrado es igual a Q sub C. Y Q sub C es todo esto. P tangente de teta 1 menos tangente del coseno a la menos 1, factor de potencia requerido. Ya. Ahora, este X de aquí viene a ser el X capacitor. Bien, entonces colocamos aquí como la Z colocada
en paralelo a ZL es un capacitor, que aquí lo habíamos puesto como X-cap o menos X-cap. Entonces vamos a tomar simplemente X, que es X-cap. Vamos a tomar la parte reactiva y lo vamos simplemente a poner sin pérdida de generalidad, que es 1 sobre omega C. Y esto lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Desde ya coloquemos que esto era X cap. Bien, entonces esto le llamaremos ecuación 7. En 7 tendríamos que 1 medio 1 sobre omega C por el módulo del fasor de la corriente al cuadrado es P, y todo esto lo vamos a dejar entre llaves. Listo, de ahí ya podemos despejar entonces a qué es igual el capacitor. Pasa para allá 2 omega P por las llaves, y en las llaves está todo esto de aquí, esto de que es expresión 7, ¿no? Y aquí arriba tendríamos el módulo del fasor de la corriente al cuadrado. A esto lo llamamos ecuación 8. Acá tenemos una primera relación de a qué es igual o cómo podemos hallar este capacitor de aquí. Ahora, teniendo esto, también lo podemos llevar a su versión en tensión, ¿no? Entonces, como el fasor de la corriente en realidad es voltaje sobre la impedancia, ¿no? Cualquier impedancia, ¿no? Entonces el módulo de este fasor sería el módulo de la corriente de la tensión, del fasor de la tensión, sobre el módulo de Z. Si lo elevamos al cuadrado, todo esto será al cuadrado. Ahora, nuevamente, este Z de aquí, ¿no? Este Z de acá va a ser este de acá nuevamente este de acá, que lo habíamos definido desde el principio como este de acá. Bien, entonces hacemos ese arreglo. Z sería igual a X cap, esto sería 1 sobre omega C. Entonces Z sería 1 sobre, módulo de Z, omega al cuadrado, C al cuadrado. Si es que esto lo elevamos al cuadrado será, si es que el módulo de Z lo elevamos al cuadrado, nos quedará así. Y ahora lo podremos reemplazar aquí para tener otra expresión más. Esto sobre esto nos dará un omega al cuadrado, C al cuadrado, y esta expresión la reemplazamos en 8 y obtendremos otra relación más. Capacitor sería 2 omega potencia y este acá sería B al cuadrado, omega al cuadrado, C al cuadrado, y de acá podemos llegar a la expresión, ¿no? A que es igual, ¿no? Este C con este C se van, un omega se va con esto, entonces abrimos también esto de aquí y obtendremos que el capacitor sería 2 por P por tangente de teta 1 menos tangente del coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Todo esto sobre
omega y el fasor de la tensión, el módulo del fasor de la tensión al cuadrado. Acá entonces nosotros tenemos otra expresión más de cómo para uso inmediato. A esto lo podemos llamar, por ejemplo, 9. Bien, lo podemos también llevar a la versión RMS. Recordando que el fasor de la tensión es raíz de 2 por BRMS. Entonces el módulo será raíz de 2 módulo RMS. Elevamos al cuadrado, cuadrado, cuadrado. El raíz de 2 se va y esto lo reemplazamos en 9. Y como esto de acá, ¿no? Lo reemplazamos acá, raíz de 2 al cuadrado de 2, con este 2 se va y nos queda C es igual a P tangente de teta 1 menos tangente del coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Abajo omega BRMS al cuadrado. A esto le vamos a llamar 10. Bien. Ya tenemos entonces una expresión cerrada del capacitor que le vamos a agregar. ¿Por qué? Porque normalmente siempre nos piden o siempre nos dan un circuito y nos piden que corrijamos para un factor de potencia requerido, ¿no? Ese es el dato que siempre se nos da. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos también ya que hemos visto, por ejemplo, cómo es la potencia instantánea en esta carga de aquí, vamos ahora a redibujarla aquí. Potencia instantánea, tiempo. Aquí, por ejemplo, le colocamos la potencia promedio, que no varía en el tiempo, potencia media. Y aquí está todo esto de acá. Esto de acá, esto, tal como lo dibujamos acá, sería potencia instantánea en Z load. Potencia instantánea en Z load. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos trabajado, veamos a qué será igual la potencia instantánea en todo esto de acá, ¿no? En todo esto de acá. Primero, según este triángulo, la potencia media no va a cambiar, pero sí se habrá reducido, ¿no?, la potencia reactiva para que el ángulo sea más pequeño y el factor de potencia mejore. Como se le está agregando un capacitor a todo esto de aquí, por lo tanto la nueva potencia instantánea, nuevamente, de todo esto de acá va a tener desfasaje con respecto a esta de aquí, pero se manifestará de la siguiente forma. Solo supongamos que va a ser así, ¿no? Puede venir por acá, ¿no? Puede adelantarse, puede retrasarse, no lo sé. Yo voy a poner una situación general. Supongamos, ¿no?, que sea así. ¿Qué hemos logrado? La potencia media continúa siendo la misma, los picos se han reducido, pero lo que va a fluir ahora
hacia la red va a ser menor. Antes, cuando estábamos, esto sería potencia instantánea con C en paralelo con Z load. Esto rojo de acá es toda esta caja de acá. Entonces, debido a esta inclusión, mantenemos fijo la potencia media. La potencia media permanece fija. Los picos disminuyen. Y esto de acá, que es lo que fluye hacia la red, ¿no?, es menor. Fluye hacia todo lo que se desarrolla aquí, va lo que resta, ¿no?, de acá, o sea, todo esto de acá va a fluir a R y nuevamente a BS. Fluye hacia R y BS, pero vemos que esto de acá es menor que cuando no se tenía corregido el factor de potencia. Bien, va a quedar entonces de esa manera. De hecho, yo podría buscar un capacitor, ¿no?, que idealmente pueda neutralizar totalmente el aporte reactivo de esta carga de la inductancia de aquí. Entonces, si lo neutraliza, todo esto se reduciría y me quedaría solamente una potencia media, potencia promedio, potencia real. Ahí los picos también se reducirían y no habría nada que fluiría hacia una resistencia o hacia la resistencia y hacia la fuente de tensión. En ese caso, cuando no hay nada que fluye, ¿no?, de los elementos reactivos hacia R y ABS, nuevamente es porque ya no tenemos aporte reactivo, por lo tanto el ángulo es 0, el factor de potencia ahí es 1, ¿no?, el caso ideal. Bien, todo esto que hemos visto es para un circuito que su carga fija sea una resistencia en serie con una inductancia, ¿no? Ahora, si el circuito fuese de esta forma, resistencia menos X y esta ahora va a ser una carga fija, Z load y esto es R. Entonces, si se requiere corregir el factor de potencia, ¿no?, de la carga, tal como lo habíamos visto acá, el factor de potencia, quiero corregir el factor de potencia, hacemos lo mismo, ¿no?, le agregamos una impedancia en paralelo, que en este caso, debido a todo lo que ya sabemos, será una inductancia XL, ¿no? Entonces, el L requerido para mejorar el factor de potencia será el siguiente: L es 2 omega P tangente de θ1 menos tangente de
todo esto de aquí coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido, y aquí estaría la tensión B. Ahora, la tensión en este caso, bueno, en todos los casos que hemos estado viendo, es BS, pues, ¿no? Es la única tensión que se nos está dando, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa más podemos? Sí, este caso, y para todos los casos, antes de terminar ya, ¿no? Con B es igual a BS, pues, ¿no? Ahora, en RMS, este 2 se va y tendremos omega P, potencia media, tangente de teta 1, menos tangente de coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido, y arriba va el BRMS, ¿no? Y acá pondremos con BRMS de la fuente PS. Entonces aquí también colocamos lo mismo, ¿no? Para esto que hayamos siempre, o sea, o para estas fórmulas, este B de acá, este B es el BS de aquí. Bien, ¿y eso desde dónde viene? Eso viene desde acá. Desde acá. Pongámosle acá, corrijamos con B es igual a BS para el circuito analizado. Para el circuito analizado, ¿no? Bien, para no perdernos en cuanto a las, por acá lo volvemos a colocar, BRMS, esto viene de BS del circuito analizado. Bien, una última cosa, un último comentario es que dentro de lo que he podido observar y he podido leer en las bibliografías, normalmente siempre las cargas van a estar dadas por una resistencia o se van a representar por una resistencia en serie con una inductancia. Muy poco existe, o dentro de lo que he visto, muy poco existe esto de aquí, de una resistencia, de que la carga sea una resistencia en serie con un capacitor, ¿no? Muy poco, son raras las excepciones, ¿no? Lo que más se encuentra en la industria, según lo que he leído, es este tipo de carga, ¿no? Carga fija, resistencia en serie con una inductancia. De cualquier forma, esto que hemos desarrollado es para generalizar más nuestra teoría. Bien, con eso ya hemos terminado la parte de teoría que refiere a la corrección del factor de potencia. Ahora vamos a ver algunos problemas, ¿no?, donde se puede aplicar este concepto.